desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión venimos a hablar del Gran Premio que se ha disputado la semana pasada, el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. Para comentar lo que hemos vivido y en alguna noticia que ha salido en los últimos días, tengo conmigo casi a todo el equipo. Tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos y a todas, por aquí, después de Monza. Y tengo también conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y una vez saludados a los compañeros que me acompañarán esta noche, vamos a hacer una pausa poniendo una promo y empezamos con las noticias. ¿Qué es Cuéntame Hermosura? Atiende. Cuéntame Hermosura. Doblaje. Michael. Los podcasts. Fechas, nombres, lugares, batallas. El mundo de la construcción de la guitarra. Otro podcast. La siguiente historia tiene lugar entre 2015 y la actualidad. Genes. Tengo 3 riñones. Otro podcast. La verdad es que nos gustaba beber cerveza. Otro podcast. Y soy dietista nutricionista. La Musa Clio. Soy una psicóloga manchega que viene de un pueblo muy pequeñito lleno de volcanes. Y me voy al carnaval a la calle con mi peluca a disfrutar, vamos. Pues yo soy un músico, locutor, actor de doblaje, podcaster. ¿Con un poco de todo? Fue muy emocionante entrar en estas tertulias. Lingüística indoeuropea. Con un poco de todo. Cuéntame Hermosura, otro podcast con un poco de todo. Un proyecto de la red Manchapod. Escúchalo en Spreaker, Evox, Spotify y en todas las plataformas de podcasting. Y esta semana tenemos, bueno, no son de esta semana, pero de la semana pasada, la última vez que grabamos a hoy, tenemos dos noticias importantes. Por un lado, quizás la que nos sorprendía, ¿no? Nos despertábamos con ella prácticamente el viernes, cuando ya habíamos grabado el episodio, y es por parte del equipo Mercedes. Doble renovación, el anuncio es por sus dos pilotos, por Hamilton y por Russell, que van a estar en el equipo alemán hasta 2025. Tienen esta renovación los dos juntos. La de Hamilton sí que parece que se ha hecho más de esperar, pero bueno, con la de Russell pues no ha tenido así mucho problema, y como digo, hasta 2025 tienen estos dos pilotos asiento en el equipo Mercedes. A mí lo que me ha llamado la atención y me gusta es que Mercedes precisamente haya anunciado de forma conjunta la renovación tanto de Hamilton como Russell para los próximos 2 años, ¿no? Y eso me gusta porque seguramente en otros equipos que también tienen dos pilotos potentes, seguramente no vaya a pasar. Y en cambio Mercedes yo creo que han estado bastante bien ahí, aunque sea de cara a la galería, porque seguro que Hamilton cobra 6 veces más que Russell, que bueno, entre comillas lo tiene merecido porque tiene 7 títulos mundiales, tiene ese pedigrí extra, pero la verdad es que me ha gustado que Mercedes los haya anunciado por conjunto. En la prensa se ha destacado a Hamilton y casi tenías que entrar en la noticia y escarbar para encontrar a Russell en casi todos, pero la verdad es que me ha gustado que lo hayan anunciado de forma conjunta porque, bueno, aunque sea esto, pero demuestra que, ya digo, aunque sea de cara a la galería, pero Mercedes ve a Hamilton y a Russell, entre comillas, a cierto nivel igual, por decirlo de alguna manera, que después, evidentemente, un contrato y otro no se parecerá en nada.
Por lo que creo haber leído por ahí, Emma, bueno, yo ya lo decía, que el contrato de Russell seguramente ha sido infinitamente más sencillo de gestionar y de renovar. Hamilton, por lo visto, tenía alguna aspiración más de tiempo y eso ha venido un poco la negociación por el tiempo de los 2 años que le quedan, ¿no? El 2024, 2025. Y creo que hubo una subida salarial importante. Creo que eso es lo que más o menos había leído, ¿no? Que había cedido tiempo por dinero. Sí, se especula que creo que cobra 50 kilos por cada una de las 2 temporadas. Una morterada, de todas formas, no sé si esa cifra será precisa, pero bueno, que cobra una cantidad de pasta importante, eso seguro. Más que Russell, no tengo... No he visto el contrato, pero tampoco dudas de que es así. O sea que seguro que con Russell la cosa ha ido más, venga, aquí tienes el papel, firma, y con Hamilton han tenido que discutir alguna cosilla más, pero tampoco creo que demasiado, porque tampoco dónde iba a ir Hamilton. Ha habido rumores que con Ferrari, un intercambio, no sé qué, pero no sé, más de cara a la galería, la verdad. Pero, perdonad, Hamilton en los últimos años no iba renovando año a año. Sí, renovó un año así, pero después, o sea, estábamos antes de empezar la temporada, ya no tenía ni contrato, oficialmente no había contrato, y antes de empezar la temporada creo que firmó un año para hacer esa temporada que iba a empezar, y ya durante la temporada creo que firmó, bueno, que se está acabando ahora, acaba en 2023. Ya, pero ¿no lleva como 2 o 3 contratos, como mínimo 2, en los que la renovación era por un año nada más? No, Yo es que, no sé, en mi cabeza al menos, estaba como convencido de estas cosas que sin pruebas, pero sin datos, pero yo que por lo que sea estás tal, de que Lewis Hamilton como que no quería. O sea, que él iba año a año porque quería, pues eso, ¿no? Estudiar sus posibilidades y tal. Entonces, ahora me extrañaba que digas que quería un contrato de más de 2 años, porque es eso, yo juraría que las últimas renovaciones siempre fueron por 1, así que, no sé. Se ve también que según se van haciendo mayores, prefieren la seguridad de contratos largos. Hombre, aquí porque también, igual ya no confían tanto en sí mismos o no sé. Aparte de eso, aquí también coincide que en 2026 hay un nuevo reglamento, o sea, hay un motor nuevo, o sea, hay cambios de reglamento, y bueno, pues normalmente suele suponer una barrera a la hora de firmar contratos. Que ya, bueno, a Verstappen lo ha firmado hasta 2030 no sé qué, y otros también lo han firmado más allá de 2026, pero suele ser una barrera a la hora de, cuando hay un cambio de reglamento un poquito más profundo, de poner que eso suponga el listón. Pero en el caso de Hamilton ya te digo que normalmente el mínimo 2 años. El año, lo del año que tú comentabas antes, que yo recuerdo, es la excepción esta que tardaron en renovar, llevado al extremo, ¿no? Porque ya renovaron en el propio año de que iba a empezar la temporada en sí, pero al margen de eso, mínimo 2 años. No, pues estaba equivocado yo, con toda seguridad, vaya, ya te digo. No, quizás en Russell tengo memoria un poco. Lo que sí es que quizás en Russell, que es más joven que Hamilton, sí que dices, bueno, aquí 2 años, quizás 3, 4, pero claro, yo también veo que lo han emparejado en ese estatus, años de duración y anunciarlo al mismo tiempo, que ya digo, a mí me parece bien, pero quizás sí que con Russell, sí que en otro equipo hubieran dicho Russell, Hamilton 2 años, vale, perfecto, pero Russell tú te vas hasta 2028. Sí, teniendo en cuenta, o sea, no sería, vaya, no nos hubiera extrañado que hubieran hecho eso, las cosas como son. No, Russell esa temporada pues tendrá 40 años al empezar, prácticamente acabará la temporada con 41, que ya sabemos que la edad... Russell. Hamilton. Que ya sabemos que la edad no tiene por qué ver con el rendimiento. Estamos viendo a Fernando Alonso, que ahora vuelve a tener un coche que le da un poquito más de lo que estaban dando los últimos, y ahí arriba está. Y veremos ese 2025 en qué situación está Hamilton y si hay un
una renovación o no la hay. De todas formas, lo mismo le pasó a Fernando, que buscaba un contrato también largo. Ya no entiendo que por aquello de que no confíen en sí mismos, pero sí el hecho de, bueno, ya están al final de su vida deportiva, prácticamente la Fórmula 1. No, Dani, no confiaban, ¿eh? Cuando le ofrecieron en Alpine un año solo es que no confiaban, porque... No, es que no digo que no, o sea, no, o sea, lo de Alpine obviamente no confiaba, ¿no? Yo entendía a Juan eso, que ellos no tal, pero bueno, que vino Aston Martin efectivamente y el rendimiento pues ha sido otro. Y en el caso de Russell, pues no sé, estarán un poco a ver lo que salen en estos próximos años y sobre todo con el cambio de reglamento y la sustitución de Hamilton, ¿no? Si se pusiera a tiro un Verstappen. Claro, te iba a decir que pensando sobre todo en el lado de Russell, porque al final Hamilton ya está encarando también su recta final en la Fórmula 1, pero Russell 2 años, vete tú a saber dentro de 2 años cómo pueden estar las cosas y quizás si firmara un contrato de, no sé, 5, 6, 7 años, que ya sería la repera, pues igual te ancla demasiado y te hace la puñeta en un futuro, ¿no? Nunca se sabe, hay un cambio de reglamento y también los pilotos no son bobos y dicen, a día de hoy Russell está comprometido con Mercedes hasta arriba, pero dentro de 2 años el tío igual dice, pues mira, pues quiero mirar otras opciones y bueno, si no tiene contrato, pues tiene las puertas abiertas de todos, ¿no? Es un poco lo que, entre comillas, está pasando entre Red Bull y Norris, ¿no? Norris se ha comprometido con McLaren hasta 2000 no sé cuántos y claro, en Red Bull no le hacen ascos a Norris. El problema, que Norris tiene un contrato con McLaren, que en un momento dado se podría romper, imagino, como todo, pero ya habría que llegar a un tipo de ensamblaje ahí en la historia. Efectivamente. Pues nada, veremos en los próximos movimientos de equipos que pueda haber pues en 24 y 25 y eso nos dará una idea de lo que pueda pasar en 2026 con cambio de reglamento, cambio de pilotos, qué rookies entran, qué veteranos salen, quiénes no tan veteranos pueden salir, porque aquí en la Fórmula 1 ya sabemos, si no rindes, si no tienes contrato, fuera y que venga el siguiente. Así a priori, perdona Dani, así a priori, tal como está la parrilla a día de hoy, veo pocas opciones a que haya pilotos nuevos de cara al próximo año. Quizás en Williams vamos a ver el Sargent y quizás también en Alfa Romeo, que está en la transición, está Audi. Sobre todo Bottas no, que tiene contratos, sino Guan Yu Zhou igual ahí lo cambian por... Es donde vemos quizás la única novedad de cara a la parrilla de la próxima temporada, que es la entrada de Theo Pourchaire, que está ahora mismo líder de la F2 y que forma parte del programa de la escudería, vaya. Y ahí es donde veo yo alguna posibilidad de que entre algún piloto nuevo, porque el resto, salvo sorpresa de última hora, van a seguir en el mismo equipo donde están ahora. ¿Y no ves al Liam Lawson? A Lawson, el año que viene. Que estando de por medio Ricardo, yo creo que Red Bull... Ya, pero no necesariamente en Toro Rosso. ¿En otro equipo? En Alfa Tauri, perdón. No sé, en otro equipo, es que está muy anclado a Red Bull. O sea, es cierto que ya, o sea, Lawson en el programa de pilotos de Red Bull, ya lo siguiente es Fórmula 1, porque ya estuvo en Fórmula 2, no la consiguió ganar, lo que sea, pero estuvo sus años y lo ha mandado a la Super Fórmula japonesa y más de eso, pues ya Fórmula 1 directamente, ¿no? Y bueno, no sé, está un poco colapsado ahí en Red Bull el asunto, o sea, yo creo que Y al reciente campeón de la Indy, Palou, no, yo creo que ese lo descartas ya 100%. Yo creo que Palou, la historia de la Fórmula 1 lo tiene muy difícil. Tendría que pasar algo anormal para ver a Palou en la parrilla a día de hoy. Y de darse esa normalidad, yo creo que no sería en el equipo
que todos deseamos verlo, un equipo con competitividad, me refiero, ¿no? O sea, yo creo que ya a estas alturas de la película, después de la última movida con McLaren y tal, el tío ya se ha comprometido para indicar, yo creo. De hecho, la última entrevista que le he leído a él, le decía que vamos, esto ya el tren de la Fórmula 1 pues ya la ha pasado. ¿Que podría pasar en un caso pues, igual sí, pero a estas alturas de la película yo creo que ese tren ya ha pasado y francamente antes de verlo un equipo pasándolo mal en la Fórmula 1 yo prefiero verlo pasándolo bien en la IndyCar, francamente. Yo también, 100%. Pero, ¿y todos los planes que había de que este año, en cuanto acabase la temporada de Indy, es decir, las últimas carreras, estas 7, 8 últimas carreras del F1 que iba a andar por aquí siguiendo el ¿Con circo? McLaren? Sí, eso No, ya eso, descartado también. Eso tal, ¿no? o sea, Eso... McLaren lo ha denunciado, o sea, ¿cómo va a estar? O sea, Ya, pero yo qué sé, como tenían el contrato, digamos, nada, o lo que fuera, o el acuerdo, lo que sea, hasta ahora, pues... Nada, olvídate. Nada. Eso ningún palo. O sea, mientras Zak Brown siga mandando en McLaren, las puertas de McLaren a día de hoy están ultra cerradas para Palou. O sea... Estará curioso a ver si, yo qué sé, queda por ejemplo el Gran Premio de Las Vegas, queda también el Gran Premio de, lo diré, el de Austin. Sí, verlo por el palo. Probablemente lo veamos. A ver, ojalá. Digo yo. No lo vamos a ver subido al monoplaza, evidentemente, hacer unos... Y no en el garaje de... unos libres. Viendo la carrera tampoco, en el garaje de McLaren, pero yo qué sé, igual. Pero igual no sé. se deja ver, sí. La verdad que es un poco la situación de Palau. Ha habido problemas en varios frentes y él siempre es el mínimo común múltiplo, ¿no? La persona que aparece en todos los tinglados. O sea, alguna metedura de pato, algún problema habrá causado él. No creo que sí, no todos los problemas siempre vendrán de fuera, del otro ¿no? lado. Alguna pifia habrá cometido él o su equipo, quien lo lleva o lo que sea, ¿no? Pero bueno, en fin. Oye, el tío ya es 2 veces campeón de la IndyCar, que no es moco de pavo y a falta de una carrera, que al parecer hacía que no sucedía eso un montón de años. Y lo único que le queda en Estados Unidos es ganar la Indy 500, ¿no? Si llega a hacer eso ya, vamos, a lo que consiga algún título más de la IndyCar, estamos cerca de que sea uno de los mejores de la historia. A ver cómo le va. Desde luego, además, joven tiene futuro por delante si se queda en la IndyCar y tiene bastante posibilidad de conseguir algún título más si sigue a este nivel. O sea que... Sí, porque vamos, cómo ha ganado el título este año, pocas veces se ve el IndyCar. De hecho, a mí me ha recordado los años en los que Sébastien Bourdieu, cuando aún no era IndyCar, había Champ Car, que era con circuitos ruteros, y después estaba la que iba únicamente por óvalos, y Bourdieu se arrasaba ahí con el equipo del actor este, que ahora no me acuerdo, y que arrasaba, que eso lo llevó a la Fórmula 1, ¿no? Con Red Bull. Me ha recordado un poco a eso, la temporada de Palou. Bueno, vamos a ver el próximo año. Tienen el reto de que en la IndyCar estrenan parte híbrida a partir del próximo año, llega por fin, y coche nuevo y todas estas historias, y bueno, vamos a ver cómo se mueve el status quo del IndyCar a partir del próximo año con coche nuevo. Pues veremos a ver cómo resulta eso. Y después, la otra cosa que ibas a comentar tú, Dani, que imagino que te refieres al tema de la FIA, es que la FIA ha cortado cualquier posible especulación y ha confirmado que los 10 equipos han cumplido con el límite presupuestario desde 2022, con lo cual, pues, aquí acaba el asunto, ¿no? En algún momento hace semanas hablamos de que se sospechaba de que Aston Martin, Mercedes, Ferrari estaban desviando de forma ahí para saltarse el límite, pues recursos a equipos de Le Mans y movidas así, y en otras especializaciones y tal.
y bueno, pues al final la FIA dice, mira, han cumplido los 10 y tira millas. Lo han hecho a principios de septiembre, que bueno, también es de agradecer que no hayamos esperado a octubre, casi noviembre, para decidir todas estas cosas y bueno, pues a otra cosa mariposa, ¿no? Poco más que decir. Un límite presupuestario que las próximas temporadas ya no baja, ya se queda estable, si no voy mal, hasta hasta el periodo de congelación que tenemos ahora, 2026, cuando empieza un nuevo reglamento y tal, que vamos a ver cómo se revisa, si al alza o a la baja y tal, pero creo que el límite presupuestario ya alcanza estabilidad y no se va a bajar, no se va a seguir bajando unos cuantos milloncejos como ha pasado en estas 2 primeras temporadas de introducción. Aunque, no sé si habréis escuchado que por ahí hay, por ejemplo, Alpine que no tiene nada relacionado con esto del límite presupuestario, pero por ahí he leído que Alpine está tratando de igualar los motores y ya sabemos que estamos en un periodo de congelación de motores hasta 2026 y la propuesta de Alpine es que el cambio venga por el caudal de combustible, que a ellos les den más combustible y con ello tengan ganen la suficientemente potencia para compensar con el desfase que tienen con el resto de motoristas. Ya Mercedes, Ferrari han dicho que no, y Red Bull ha dicho, venga, va, no nos vamos a cerrar, vamos a ver cómo se negocia todo esto y qué tajada podemos sacar de todo este asunto, pero... Claro, pero ¿qué ofrece a cambio Alpine? Nada. Bueno, no sé si internamente llega a ofrecer algo, pero en principio nada. O sea, está diciendo... O sea, en aras de que sean más competitivos, simplemente. Sí. No sé si igual con ello dice, mira, ayudadme aquí y confirmo mi presencia los próximos 10 años en la Fórmula 1. No sé si van por ahí los tiros, lo desconozco, pero lo que he leído es que la historia que propone es esto, que le den más, porque como los motores están congelados, se pueden cambiar piezas en caso de fiabilidad y no sé qué historias, lo típico es modificar el caudal de combustible, ¿no? A mí lo que me extrañaría es que el resto dijeran que sí. O sea, que sobrado se verá Red Bull para decirle vamos a estudiarlo. Sí. Hombre, Red Bull no son tontos y dicen, bueno, imagino, ¿no? Dicen, igual hoy estamos muy bien, pero igual dentro de no sé cuántos años estamos mal y gracias a esta permitir ciertas cosas, igual nos viene de vuelta cuando lo necesitemos en un futuro, ¿no? Pero vamos, si no están de acuerdo todos, esto no se va a llevar a cabo, sin lugar a dudas. Sobre todo si los opositores son Mercedes y Ferrari, ¿no? Es que además ahora mismo motor Renault solo lo tiene el Alpine, ¿no? Sí. O sea, no hay ningún otro equipo que se viese beneficiado. No, solo no ellos. Sé, parece un canto al sol esa petición, ¿eh? Pero bueno, es que tampoco, claro, es que en vistas del resultado de Monza, dicen, hostia, es que necesitamos potencia, vale, pero es que el fin de semana... Ya, pero es que en la carrera anterior hicieron podio. Claro, has hecho 2 podios esta temporada, o sea, Aston Martin lleva un motor Mercedes y Alonso ha hecho, ¿qué? ¿Cuántos podios lleva? 7, 8 y aquí en Monza 7 pues, creo. Ha sido noveno y da gracias, o sea, porque el coche no tira. Bueno, pues es lo que hay, o sea, que se aguanten hasta 2026, es que no les queda otra, ¿no? Y después, ya que estamos, otra historia es el tema de que la FIA ha vuelto a intensificar el tema de los alerones flexibles. Por ahí corría el rumor de que otra vez Red Bull, también de que igual Aston Martin tenía unos alerones flexibles saltándose los controles. También en parte de ahí se especula de que preveyendo de que los controles fueran a más, Aston Martin, por ejemplo, cortó el tema de su alerón flexible y de ahí la pérdida de rendimiento que hubo un momento dado de la temporada y no sé, esto de la flexibilidad de los alerones es más viejo ya que
que yo, o sea, todos los años hay flexibilidad y se la saltan, seguro, se la saltan, porque tal como se hacen los test es que son en parado los test. Y esta gente va a 300, y a 300 la fuerza que se hacen en esos alerones es difícil implementarla en un test en parado. Han hecho lo de las pegatinas en el alerón trasero el año pasado y tal, que para solucionar ese asunto, pero en fin, que aquí los ingenieros van a ir siempre un paso por delante del reglamento, pero es su trabajo. Sí. Ha mandado una directiva que la FIA que va a intensificar los test con más kilos y más historias y tal, pero bueno, en fin. Aquí los ingenieros van a ir siempre un paso por delante de lo que haga la FIA. Y nos vamos ya a lo que ha sido el Gran Premio de Italia y empezamos contando un poco las sesiones de libres y de clasificación. Emma, no sé si de libres hay demasiado que comentar. Poco en esta ocasión porque no hubo lluvia durante todo el fin de semana. Noticia importante del fin de semana, que se ha roto la racha de algún día lloviendo, con lo cual tuvimos 3 sesiones previas a la clasificación normales, y ahí ya pudimos ver que Ferrari iba a ser un contendiente a hacerse con la pole, como así finalmente resultó, ¿no? Con la pole para Carlos por un estrecho margen, las cosas como son, creo que son 14 milésimas o una cosa así, o sea, nada, un suspiro con respecto a Verstappen, que fue segundo, y también se quedó muy cerquita a Leclerc, pero bueno, queda para los números la pole de Carlos, aparte haciéndola en Monza, pues un extra que supone para él, ¿no? Cuarto fue Russell, quinto Pérez, sexto Albon, que volvió a destacar con su Williams. La verdad es que Monza era a priori un buen escenario para los Williams, que con su eficiencia aerodinámica a la hora de ser rápidos en recta, pues Monza le viene como anillo al dedo, ¿no? Y Albon pues lo demostró y se resarció de lo que le pasó el año pasado con el caso de apendicitis, ¿no? Que lo alejó del Gran Premio, y mira, pues aquí firmó esta posición que no está nada mal. Séptimo fue Piastri, octavo Hamilton, que no tuvo el mejor de los días en clasificación, al igual que Norris, que fue noveno. Décimo fue Fernando, pues bueno, demostrando bueno, más que demostrando, confirmando que el peor escenario para el Aston Martin iba a ser Monza, y bueno, pues la clasificación lo demostró. Consiguió pasar a la Q3, da gracias, pero ya en la Q3 vamos, se quedó a un mundo del noveno, o sea que incluso que consiguiera un rebufo, pues lo iba a tener difícil para salirse de esa 10ª posición. Y más allá de los 10 primeros, pues un 10º fue Tsunoda, después seguido de Liam Lawson, que la verdad pues ya ha empezado a hacer cositas, a estar cerca de Tsunoda, sino que en algún momento superándolo. O sea que Tsunoda, como se despiste, Lawson le pinta la cara. Después Hülkenberg, Bottas, Sargent, que bueno, tenía que haber estado más arriba Sargent, ¿eh? Este era un escenario donde él propicio para que él sacara tajada si se quiere asegurar el asiento de cara a la próxima temporada. Después de Sargent, Wang Yuzu, y después quizás la nota más negativa viene ahora porque Gasly fue 17º y Ocon 18º, firmando, creo que ha sido la peor clasificación de Alpine desde casi décadas, ¿no? Y viniendo del podio de Gasly, pues la verdad es que aquí estuvieron muy mal los Alpine en Monza. Y después de los Alpine, Magnussen y Stroll, un Stroll que vamos, pues último, ahí estamos. Si ya le viene mal por características de coche, pues él no estuvo nada, pero que nada acertado. Me sorprende
después de ver los resultados últimamente de Stroll, declaraciones de su jefe de equipo donde dice que ve a Alonso y a Stroll a un nivel similar, si no igual, en términos de rendimiento. Yo imagino que habla desde que tiene que tragar que el dueño es el padre del piloto, porque si no, si realmente lo piensa, ostras, yo lo tenía por alguien sensato a Crack, Mike Crack, al jefe de equipo de Aston Martin, pero si lo dice en serio, realmente es que le falta un tornillo. Si realmente piensa eso, que Stroll y Alonso están a un nivel igual y que a Stroll le puede dar la vuelta al balance de puntos en lo que queda de temporada, es que si lo piensa en serio, vamos, es que no sabe de qué va esto. Es que además, no, o sea, teniendo en cuenta cómo es la clasificación en este momento, en que la Q1 se corre con los duros, la Q2 con los medios y la Q3 con los blandos, fijándonos en Fernando, donde se le vieron las costuras al coche fue en la última, en la Q3. La diferencia al poner los blandos fue mucho más clara que con los otros compuestos. Y diría que donde mejor se defendió precisamente el Aston Martin. Bueno, yo no soy muy ingeniero para estos temas, entonces cogerlo con pinzas, pero mi impresión viendo la clasificación era que, digamos que en función de los tres compuestos, como mejor se defendía el Aston Martin era precisamente con los duros, y con los duros Lance Stroll quedó último. Con lo cual, es decir, que el coche también tuvo mucho que ver en esta clasificación, pero bueno, quizá menos de lo que, al menos en mi opinión, podría parecer. Y Fernando llegó a la Q3. O sea... Claro. Después también comentar que a estas alturas de temporada estamos viendo epidemia de cambio de unidades de potencia y con ello sanciones. En cambio, este año, no sé si os habéis dado cuenta de que de momento no ha llegado la clásica epidemia de sanciones, con lo cual no sé si es que no va a pasar o va a llegar más tarde en lo que va de año, pero desde luego no ha pasado en Bélgica y no ha pasado en Monza escenarios de motor donde, ya que Peugeot pasa por Valladolid, muchas escuderías aprovechaban para estrenar motor y así aprovecharlo en estos circuitos, pero ha habido sanciones ya por llegar al extremo de límite de piezas en cuanto al motor, pero no lo que vimos el año pasado y hace dos, donde veíamos casi media parrilla sancionando, ¿no? De momento este año, lo cual me mola, porque al final con tanta sanción la clasificación se diluye un poco, pero me llama la atención de que ya hemos llegado a Monza y la epidemia de sanciones por estrenar unidades de potencia y tal, pues de momento no se ha producido. Será también a lo mejor que del año pasado a este, pues sacaron también sus aprendizajes, ¿no? Los equipos, y entonces pues ahora cuidan. Es que quiero recordar el año pasado que no fue Fernando Alonso que en 3 carreras ya llevaba 3 motores o casi. Sí, en Cataluña ya sancionó a Alonso el año pasado con Alpine. Algo como, sucedido. Entonces, claro, pues como que algo habrán aprendido, ¿no? Como sucedió, no, sí, habrán mejorado la fiabilidad, normal también, ¿no? Como decía antes, un reglamento congelado, lo normal es que tienda a eso, que haya los mínimos problemas posibles. Sobre todo de los componentes gordos del motor, o sea, la parte de combustión, MGUK, MGUH, turbo, eso lo estamos viendo controlado, ¿no? En cambio, las cosas periféricas, por ejemplo, lo que le pasó a Ferrari, que acabó sancionando por eso, esas son las piecitas que más están... Bueno, lo que le pasó a Ferrari con Leclerc, que en 0, ya tuvo que sancionar por estrenar más de 3, creo que era el límite, en cuanto a esa pieza. Bueno, y con todo esto que comentamos, nos situamos en la tarde del domingo
como dice Emma, la primera carrera mucho tiempo o primer fin de semana que no tenemos temas meteorológicos que afecten a la carrera. Y la verdad es que con esa pole de Carlos, bueno, pues teníamos las opciones en el piloto de Ferrari, ya que, bueno, pues Fernando pues estaba bastante más atrás entre el top 10, pero bueno, cerraba ese top 10. Con la salida, la verdad es que Carlos se ha defendido bastante bien, ha llegado en primera posición a la primera chicane del circuito, con lo cual pues ha tenido toda la ventaja, y a partir de ahí, bueno, pues Verstappen salía relativamente pegado, por detrás mantenía posición Charles Leclerc, y a partir de ahí, bueno, pues tenemos a George Russell y a Checo Pérez. Por detrás de ellos, Albon era adelantado por Piastri, aunque poco después se volvían a cambiar las tornas y Albon volvía a pasar al piloto australiano. También teníamos a Norris pasando a Hamilton, que se quedaba en octava posición, y también veíamos que Fernando tenía problemas y era adelantado por Nico Hülkenberg. Con esta salida, pues Carlos ha intentado mantener la ventaja y llegar a la tercera vuelta, que es cuando se habría de habilitar el DRS, intentar llegar ya con más de un segundo de diferencia con Verstappen para no caer en una zona fácil de adelantamiento, fácil entre comillas, porque en este circuito lo de adelantar también puede ser relativo a lo de fácil. No llegar con esa desventaja de cara a los ataques que pudiera empezar a tirarle Max Verstappen, y ha intentado tirar, pero bueno, Max no se ha despegado del piloto español y se ha mantenido ahí en esa ventanita que le permitía a partir de la tercera vuelta tener DRS, y además se permitía el lujo, bueno, había algún comentario de Max por radio en el cual veía que Carlos empezaba a tener algún tipo de problema o nervios o estaba algo conduciendo de una forma un poco más defensiva porque deslizaba algo más el coche, ¿no? Hasta la vuelta 6 hemos tenido cierta tranquilidad, íbamos viendo cómo Max se intentaba acercar, pero ahí ya empiezan pues los intentos, sobre todo en esa primera chicane que se encuentra nada más pasar la recta de meta. Y era una zona, bueno, pues donde ya teníamos muy claro que iba a haber ataques, y que ya los hubo en el año pasado entre Hamilton y Verstappen, y que este año no iba a ser menos, donde Verstappen intentaría recuperar esa primera posición. Veíamos por detrás como Alonso pues iba recuperando la 10ª posición con Nico Hülkenberg. Pérez estaba ya acosando y metiendo en problemas a Russell, y como digo, pues Verstappen pegado a Carlos Sainz, y en este tren se unía como ayudante de Carlos, se añadía a Charles Leclerc, que se pegaba un poco a Verstappen y bueno, pues intentaba hacer que Verstappen, aparte de mirar para el coche de Carlos, también tuviera que mirar a través de los retrovisores para no solo intentar adelantar, sino además también intentar no ser adelantado por el otro piloto de Ferrari. Hemos estado varias vueltas con este tira y afloja, y ha sido en la 15ª cuando Verstappen ha conseguido tirarle el coche en esta primera chicane a Carlos Sainz. Ha obligado a Carlos a defender de una forma mucho más agresiva. Carlos ha bloqueado una de las ruedas, y lo que ha permitido pues que Max saliese con mayor tracción y a mayor velocidad, y que bueno, pues consiguiese adelantar al piloto español. También por detrás era el momento en el que Checo Pérez en la vuelta siguiente también conseguía adelantar a Russell para colocarse en cuarta posición, que además, bueno, pues Albon aprovechaba esa vuelta para cambiar neumáticos, y esto pues hacía que Checo Pérez se acercase también al trenecito de cabeza,
y pudiera intentar meter presión a los Ferrari para que ya no vayan a por su compañero, por Max Verstappen, que ya circulaba en primera posición, sino que incluso tuvieran que centrarse más en defender que en atacar. El hueco que ha ido abriendo Verstappen en esta parte de carrera pues ha sido definitorio de ese ritmo superior que tenía, como siempre, en esta temporada el piloto de Red Bull. Y empezábamos a tener ya, a partir de la vuelta 20, un baile de paradas en boxes para cambiar los neumáticos. Y teníamos a Carlos, luego Russell también, teníamos varias paradas que bueno, entraban dentro de los cambios normales y sin una estrategia así muy diferenciada del resto de pilotos, salvo por ejemplo en el caso de Hamilton, de los que estaban por arriba, que había salido ya de inicio con un neumático duro y pretendía hacer la parte final de la carrera con neumático blando. Blando no, más blando, sino iba a utilizar el neumático medio. Con la parte de delante, pues más o menos definida, con Verstappen en primera posición y Checo Pérez acercándose a los Ferrari. El interés, como digo, también era ese cambio de neumáticos de Hamilton, puesto que teníamos en la vuelta 28, había parado un poco más tarde debido a llevar neumáticos duros, que salía justo por detrás de Fernando Alonso. Eran dos estrategias distintas y teníamos ahí una pequeña pelea muy breve, puesto que Hamilton con neumáticos medios conseguía sacarse a Fernando Alonso con los neumáticos duros sin mucho problema, y todo esto iba a emplazar, digamos, a una estrategia distinta y que se tendría que ver qué es lo que ocurre al final de carrera, como bien Fernando muestra en el adelantamiento, en el cual pues no pelea demasiado porque sabe que sus estrategias eran distintas, que llegará a final de carrera con unos neumáticos en teoría que están pensados para que duren más, y que Hamilton podría tener problemas con esos neumáticos medios en una estrategia inversa a la que está haciendo el español. En la vuelta 32, un poquito más tarde de lo que estábamos comentando, por la parte de cabeza de carrera, Checo Pérez, que como decíamos iba en cuarta posición, acercándose a los Ferrari, poco a poco ha ido reduciendo la distancia, se ha pegado a Charles Leclerc. Charles Leclerc, que obviamente cuando mira más para atrás por los retrovisores que para adelante, ha perdido comba con Carlos, lo cual le ha dejado sin DRS, y con esto pues Checo Pérez tiene más facilidad para poder adelantarle sin mucho problema, también al final de la recta de meta, después de la zona de DRS, y se sitúa entre los dos Ferrari, y ahora ya tiene en mente pues esa segunda posición del podium para acompañar en lo más alto a su compañero de equipo. Hemos visto cómo bueno, pues Checo ha estado presionando a Carlos para intentar sobrepasarlo, y hemos visto también cómo además Leclerc pues recuperaba un poco de espacio y se juntaba con estos dos pilotos. Y nada, lucha durante varias vueltas, prácticamente unas 12-13 vueltas, ha estado Checo Pérez luchando por la posición con Carlos Sainz, que se ha defendido con uñas y dientes, y que al final, no poniéndoselo demasiado fácil, pues ha sido adelantado por el segundo coche de Red Bull, y eso dejaba a los Ferrari en tercera y cuarta posición, y con algo que no esperábamos que pasara de la forma que ha ocurrido, ¿no? Y es que con las dos primeras posiciones perdidas por parte de Sainz y el podium que también había perdido Charles Leclerc, los dos pilotos se enzarzan en una defensa-ataque, defensa por parte de Carlos Sainz, extrañado porque el equipo pues estuviese arriesgando o no estuviese intentando que no arriesgasen para finalizar los dos coches tercero y cuarto
Y nada, veía como su compañero de equipo le atacaba. La verdad es que ha sido una lucha algo agresiva por parte de Leclerc. Desde el equipo, prácticamente faltando 2 vueltas, pues han pedido que los 2 coches puntúen, que es una forma de decir, bueno, que se dejasen de historias, porque había cierto riesgo de que alguno de los coches, o incluso los 2 coches, perdiesen esa tercera y cuarta posición, incluso que no llegasen a finalizar la carrera por algún tipo de golpe o de accidente. Y bueno, pues hemos visto cómo hasta el final de la carrera han estado los 2 ahí guerreando y que Leclerc pues no ha levantado demasiado. Por detrás de ellos también teníamos varios pilotos que venían en una lucha bastante interesante. Como decía, estaba el tema de Hamilton, que llevaba una estrategia distinta y que ha ido recuperando posiciones hasta ponerse en sexta posición. Conseguía sobrepasar a Norris y a Albon, y se veía pues perjudicado, entre comillas, por una sanción de 5 segundos que le ha hecho apretar mucho a final de la carrera. De hecho, hubo un momento que la posición con Fernando Alonso pues todavía no estaba perdida por parte de Alonso, porque bueno, estaban todavía en esos 5 segundos de sanción, iban todos muy pegados, pero hemos visto como al final pues Hamilton sí que ha conseguido abrir hueco y ha conseguido mantener la sexta posición real que llevaba, incluida la sanción, porque el hueco abierto con Albon, que ha hecho pues le ha hecho una gran ayuda una vez rebasado, creando un trenecito con Lando Norris y con Fernando Alonso, que nos ha dado ahí pues un poco el interés a final de la carrera con el achuche de Fernando a Norris y el de Norris a Albon, que le ha puesto pues eso, un poquito de emoción a esa parte de puntos de la carrera. Al final, Max Verstappen pues sin muchos problemas ha cruzado en primera posición, Checo Pérez a unos 6 segundos en segunda posición detrás de su compañero de equipo, tercero ha sido Carlos Sainz, seguido de Charles Leclerc, prácticamente a 2 décimas de segundo. Han llegado bastante pegados los dos. Detrás de ellos, ya algo de distancia, ha llegado George Russell, seguido de también su compañero de equipo de Hamilton. Aquí tenemos ordenados los coches: Red Bull, Ferrari, Mercedes, y a partir de aquí pues ya un poco de todo. Albon con uno de los Williams en séptima posición. Muy meritorio lo que está haciendo Williams esta temporada con estos coches, la verdad. Octavo ha sido Lando Norris, con bastantes problemas durante la carrera, porque no es un circuito que les haya beneficiado en nada. Iban con una configuración de carga aerodinámica que no les permitía ir rápido en las zonas rectas del circuito, aunque sí en las curvas, y esto pues aquí se penaliza bastante. Noveno ha sido Fernando Alonso, que también ha tenido pues problemas con cómo es su coche y que aquí tampoco corre en las rectas todo lo necesario. Y décimo, cerrando el top 10, Valtteri Bottas con el Alfa Romeo. A partir de ahí, Liam Lawson con el Alfa Tauri, Oscar Piastri con el otro McLaren, Sargent ha sido 13º con el otro Williams, 14º ha sido Zhou con el Alfa Romeo, 15º Gasly, 16º Lance Stroll, que desde luego ha llegado a una distancia bastante importante de su compañero de equipo. Si los problemas que tenía Alonso eran importantes a la hora de correr en este circuito, desde luego Lance Stroll ha tenido una carrera bastante complicada. 17º, por detrás de Lance Stroll, ha quedado Nico Hülkenberg, 18º Kevin Magnussen, y por detrás, que habían abandonado la carrera, se quedaban tanto Esteban Ocon como Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, que además, no lo he comentado, pero la carrera se ha tenido que disputar a menos vueltas de las programadas, porque en la vuelta de formación Yuki Tsunoda tenía un problema. Ha tenido que abandonar el coche, lo ha dejado a un lado de la pista, se ha abortado la salida que se tenía que producir, han dado una vuelta más, se ha abortado nuevamente, se ha
se ha parado el procedimiento de salida mientras se retiraba el coche de Yuki Tsunoda, con lo cual, bueno, pues hemos tenido la carrera que se ha retrasado y que como han dado más vueltas de formación de la típica vuelta normal en unas circunstancias habituales, pues esas 2 vueltas han restado del final de esta carrera. Ya a estas alturas de semana, estamos grabando esto un jueves, ya se me había olvidado cómo no comenzó la carrera aquí en Monza, y ahora que lo has comentado tú, Dani, he recordado todo el tema de Tsunoda, que yo creo que nos han robado como mínimo una vuelta, nos la han robado por cómo ha gestionado la FIA todo el tinglao este, que bueno, pensándolo ahora es un poco paradójico que los coches después de lo de Tsunoda dan otra vuelta de formación, se quedan en la parrilla, nadie sabe qué está pasando, los mecánicos se amontonan en el pit lane para salir, no saben qué está pasando, no sabemos qué pasa, les dejan entrar, no les dejan entrar, un caos, ¿no? Y esto recordando que la FIA tiene ahora un bar en Ginebra, no sé dónde es, respaldando un poco las decisiones que se hacen in situ, ¿no? En fin, ahí queda la cosa. Más allá de esto, quitando a Verstappen de la ecuación, que una más, suma y sigue, 10, vale, perfecto. A mí, no sé si a la hora de la situación de Ferrari, no sé si fue lo más sensato hacer un coche para sacar la pole, que lo consiguieron, pero sabiendo que en contrapartida después en carrera iban a palmar con Red Bull. ¿Iban a palmar de todas maneras en carrera con Red Bull y hicieran el setup que hicieran? Probablemente. Quizás pues optaron por lo que más beneficio da, que es hacer la pole, lo consiguieron. Llevarse la alegría, dar la alegría a los tifosi y a los aficionados el sábado, sabiendo que después en carrera, pues salvo milagro, iban a palmar con los Red Bull como finalmente ha sido. Quizás sí, ¿no? Iban a palmar de todas maneras, hicieran lo que hicieran y Carlos ha sacado lo máximo que estaba a su disposición, ¿no? Y también siguiendo con Ferrari, pues ostras, ahí, no sé, o sea, les dejas competir, pero de la misma manera le dices que no haya riesgo y poco más, y acaban los dos fuera de carrera, que pensando un poco mal, hubo un momento dado, viendo cómo se estaba dando toda esta situación en Ferrari, que internamente pensaba, ojalá se toquen y abandonen los dos para que explote ya el asunto, ¿no? Porque, no sé, quizás, no sé, fue excesivo, ¿no? Es cierto que había un podium en juego, pero en otras situaciones, sobre todo cuando es Carlos el que va detrás de Leclerc, normalmente a Carlos le dicen, bueno, dejemos las cosas estar. En cambio, cuando es Leclerc el que está detrás de Carlos, normalmente, o al menos yo tengo esa impresión, Leclerc ataja a cuchilladas, ¿no? Desde luego la orden Leclerc no la cumplió, ¿no? Porque dijeron, vale, os permitimos correr, pero sin riesgos. Y la pasada de Fernando en la última vuelta, pues yo creo que eso es arriesgarse. Llevaba más de la cuenta. En todo caso, va a ser... Salió airoso porque acabaron los dos la carrera, tercero y cuarto, ¿no? Que teniendo en cuenta cómo va la temporada de Ferrari, creo que este debe ser como la mejor carrera en conjunto de los dos, y sumando que hicieron la pole, pues ni tan mal. Y por detrás, poquillo más. Fernando no pudo hacer nada porque era un coche vendido, básicamente. O sea, poco más. Y gracias a que por delante Albon, Norris y todos estos, Albon estaba haciendo un trenecito, poco más. Igual Alonso pilla cacho ahí, pero era un coche... No tenía, a diferencia de lo que pasó en Países Bajos, aquí este Aston Martin en Monza no daba para más. Y
Poquillo más. Os dejo el resto a vosotros. Hombre, a mí me moló mucho el principio de la carrera ver esos 15 vueltas, 14, 15 vueltas, y que estuvo liderando la carrera Carlos. Me moló ver cómo se defendió en todas las ocasiones que se tuvo que defender. Con los Red Bull poco más podía hacer que lo que hizo, y con su compañero de equipo, pues mira, perfecto. Yo, o sea, claramente me da claramente. Yo tengo la sensación de que efectivamente Ferrari, en función de quién va adelante, pues toma unas decisiones de equipo u otras, pero teniendo en cuenta que al final le ha sacado los colores, entre comillas, Carlos a Leclerc, al final el podio fue suyo, todo el fin de semana estuvo por delante. Mira, que se joda Leclerc, no sé si me explico. Y bueno, también está la polémica de si realmente Leclerc pudo haber hecho algo más, ¿no? Pudo haberle metido la rueda como mínimo a Checo Pérez. Llegó vale. Iba a decir que Leclerc y las llegó a cosas adelantar a Carlos en un momento dado de la carrera. ¿Pero cómo? ¿Qué? No, que pensé que te ibas a referir que si Leclerc le podía haber metido la rueda a Carlos, y te iba a decir, bueno, le metió más de la rueda porque en un lo intentó de todas las maneras. No, en Leclerc lo intentó. En un momento puntual lo llegó a adelantar, que después Carlos se le devolvió. Claro, o sea, ahí está. Entonces, no, a lo que me refiero es que podía haber hecho un poco labor de equipo y haberle puesto las cosas un poco más difíciles a Pérez para adelantar a Sainz, pero no, o sea, simplemente eso, no hizo absolutamente ningún amago, y justo cuando cuando Pérez adelanta a Sainz es cuando va con el cuchillo entre los dientes a adelantar él también a Carlos. Entonces, bueno, pues nada, o sea, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. La próxima vez que se dé esta situación, yo, si soy Carlos, antes de que, o sea, es decir, la próxima vez que se encuentren pegados y vaya Carlos por detrás y le digan no sé qué, pues dirá, bueno, esto es como Monza, ¿no? La segunda parte de Monza. O sea, en plan así divertido, y sacarles los colores al propio equipo y a ver que realmente tomándosela con la deportividad que se la tomó Carlos, sobre todo al final de la carrera, en las declaraciones, diciendo, no, pues nada, perfecto, oye, tal, como diciendo que no tiene ningún problema. O sea, claro, habiendo quedado por delante es también más sencillo, ¿no? Poder permitirse el lujo de hacer ese tipo de declaraciones, pero es que es así. O sea, con el mismo coche, uno contra uno, pues Leclerc no siempre está a la altura. Y en este caso, Carlos Sainz, y encima delante de todos los tifosis, en Monza, en la catedral de Ferrari en Italia, pues oye, ha quedado por delante. Ajo y agua, Leclerc. Y bueno, también pues todos vamos viendo cómo es cada uno, ¿no? Y cuando, o sea, todos los pilotos son egoístas, pero de vez en cuando también hay que saber aprender a ser jugador de equipo, sobre todo cuando las circunstancias son al contrario, sabes que te han favorecido. Entonces, no sé, me parece un poco, yo qué sé, también Carlos, si hubiese sido más egoísta, pues podía haberse dejado pasar por Verstappen a la primera de cambio, porque sabía que al final poco iba a poder hacer. También se podía haber dejado adelantar por Pérez sin haber fastidiado los neumáticos, mientras Leclerc iba pues con mucho más guardando neumáticos, que en unas condiciones mucho mejores para el final de la carrera. Y bueno, pues nada, o sea, con todo y con eso, pues ha hecho podio. La próxima vez que Ferrari diga algo, entonces sí que ya tendrá argumentos clarísimos, ¿no? Para decir, oye, pero esto es Monza segunda parte, que lo diga en la radio y que lo escuchemos todos, y ojalá lo pinche la retransmisión para que nos enteremos. Y bueno, teniendo en cuenta cuál ha sido el resultado, pues mira, casi mejor así que hubiesen dicho, no, Leclerc, no lo adelantes, y entonces pues estaríamos, es que podía, ¿entiendes? Me han restado un podium.
Así que nada, mira, salió todo a pedir de boca al final, en lo que respecta a los Ferrari. Además, no sé, me parece una carrera muy bonita porque, como sabéis, la estoy viendo repetida ahora mismo y la cámara que chuparon los Ferrari en esta carrera, yo creo que hemos visto más minutos a los Ferrari simplemente en Monza que en todo lo que llevamos de temporada. Porque es que prácticamente era un monotema los Ferrari. Y no porque, digamos, estamos en Italia y entonces hay que darles una mayor importancia. No, es que realmente las cosas que estaban pasando en carrera, las cosas interesantes que estaban pasando en carrera, estaban pasando precisamente con los Ferrari. Así quizás por ponerle alguna peguita a Carlos, es que al final Verstappen se aprovecha de un error de Carlos para acabar adelantando definitivamente. Me hubiera gustado que Carlos no cometiera ese pequeño error, pero por encontrarle una peguita, aún así aguantó 15 vueltas, que no todos este año pueden decir lo mismo. Y después quizás esa defensa demasiado con, por ejemplo, Pérez, en otro circuito seguro que Leclerc lo hubiera adelantado porque tenía los neumáticos hechos polvo, pero por como es Monza lo pudo aguantar muy bien, sacando codos, también es otra. Carlos saca los codos y aquí en Monza los ha sacado en frenada. O sea, espero que cuando se lo hagan a él, que trague. Espero que trague. Que las defensas han sido al límite y perfecto, pero espero que cuando las reciba, que diga, pues mira, al límite, pero son las carreras y tira millas, ¿no? Esos únicos puntos de cada. El resto, ostras, pues genial. Mi recomendación para Carlos sigue siendo la misma, que abandone Ferrari, francamente, y si mañana le toca la puerta a Audi, que no se lo piense y se vaya. Y yo creo que Ferrari, cuando Carlos no esté en el equipo, se va a dar cuenta de lo que ha perdido realmente, ¿no? Y más allá de eso, pues nada, destacar que Albon ha conseguido un 7º puesto muy bueno. Esta última franja de campeonato está consiguiendo una cantidad de puntos nada despreciable, teniendo en cuenta lo que pilota. O sea, que hay un avance tanto de la escudería y por ende lo aprovecha. Y después también destacar el toque que hubo entre los McLaren. Saliendo de boxes, Piastri se encontró ahí con Norris y hubo un toquecito y pequeña diferencia entre los dos McLaren. O sea, ya empieza a haber un poquito de tensión, ¿no? Que en el equipo, o sea, Andreas Stellan se ha encargado de rápidamente decir que un toque entre los dos pilotos es inaceptable. Vale, perfecto. Pero Norris estaba demasiado a gusto con Ricardo y que tenga alguien que le moleste dentro del equipo, pues no está mal, ¿no? ¿Y qué? Sí, porque es que además al final hubieran acabado los dos en los puntos, pese a ese toquecito. Claro, Piastri, de no ser pues, por la maniobra después de, sí, con de Piastri Hamilton, con ¿no? Hamilton, que le fastidió a Piastri las opciones de... Que Hamilton lleva unas cuantas, ¿eh? O sea, le lleva jodido unas cuantas carreras a bastantes pilotos. Aquí en esta, desde luego, le fastidió a Piastri, ¿no? Después se disculpó con él y tal, pero bueno, la carrera fastidiada, las disculpas no valen para nada, ¿no? Una pena. Eso sí, lo aprovechó Bottas, que también sorpresivamente consiguió puntuar, aunque sea con el Alfa Romeo. Un Alfa Romeo que es de lo peorcito de la parrilla, junto al Haas a día de hoy. Y oye, un puntito no está mal, desde luego inesperado, teniendo en cuenta a cómo
lo caro que es conseguir puntos, ¿no? Porque hay muchas escuderías de alto nivel peleando por ellos, ¿no? Y no sé, por decir alguna cosa más también del resto, pues la catastrófica carrera de los Alpine, todo el fin de semana mal. En este caso, Ocon ni siquiera llegó a acabar la carrera. Y bueno, no sé. A ver en Singapur cómo van, pero desde luego los altibajos que tiene Alpine son de hacérselo mirar, ¿eh? Sí, a ver, yo imagino que se debe a que es Monza, ¿no? Que abre la posibilidad de ver cosas que no se ven en otros circuitos, entre comillas, normales, ¿no? Porque pasar de un podium a estar en las catacumbas de la parrilla, bueno, también es la Fórmula 1 de hoy en día, ¿no? Yo os dije que quitando a Verstappen de la ecuación, el resto está muy igualado y hoy puedes estar arriba y al día siguiente estar peleando por no ser último, ¿no? Y un poco, mira, pues lo hemos visto con los Alpine, sobre todo en el caso de Gasly. Imagino que en Singapur pues volveremos a ver un Alpine, a ver, no en las posiciones de podium, aunque vete tú a saber, pero al menos tratando de estar entre los 10 primeros, porque los peores coches yo creo que están claros que son Alfa Romeo y Haas, ¿no? Esos cuatro coches normalmente son los que están habitualmente de los últimos. Y en Haas ya hasta Hulkenberg se está quejando, ¿no? Ya aquí en Monza ya un poco, imagino que se le ha acabado un poco la paciencia y ha dicho que, bueno, claro, ¿cómo no vamos a estar últimos si no hemos traído ninguna mísera mejora en lo que va de año? Normal, ¿no? Y salió bien Hulkenberg, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, hasta... Salía, hombre, no es que saliera muy atrás, pero creo que salía... Espera, déjame que lo mire. 13 creo que salía. Sí. Y se puso por delante de Fernando en la salida. No, sí, o sea consiguió que... bastante posiciones ganadas, pero se aprovechó también de que justo delante de él le tocaba estar Tsunoda, pero como le pasó lo que pasó a Tsunoda, pues digamos que él tuvo cancha libre para acelerar y despreocuparse un poco en los primeros metros. Imagino que eso fue lo que le acabó llevando a ganar alguna posición más de lo habitual. Pero claro, es lo que decía él, está muy bien, incluso alguna carrera han clasificado arriba en buenas posiciones, pero claro, con el paso de las vueltas vuelven a estar 16, 17, 18, 19, 20 y así pues es difícil, por no decir imposible. Magnussen ya sabe de qué pie coge a Haas, ¿no? O sea, es el piloto de Haas con más experiencia, ¿no? Ya a estas alturas de la película en la vida de la escudería. Y ya sabe cómo funciona Haas, pero Hulkenberg se lo está encontrando de nuevas. Lo está viviendo, eso de que Haas una y otra carrera no traiga absolutamente ninguna novedad. Pues que se vaya acostumbrando que acaban de renovar. Como os decía por línea privada, Mercedes le copió a Haas en lo de la renovación. Bueno, Hulkenberg suena mucho para Audi, ¿no? Sobre todo porque es el único piloto alemán a día de hoy, ¿no? Que cae en la parrilla, pues suena bastante para con Audi. Imagino que Audi querrá tener un piloto a priori alemán como pareja, ¿no? Al menos uno de ellos alemán y el otro, pues, no sé. Era en 2026, ¿no? Cuando Sí, Audi... sí. Sí. Pero en fin, yo si fuera ellos ya me empezaría a mover, o sea, el próximo año, ¿no? Alfa Romeo va a ir a parar a Haas, que esto lo comentasteis hace un par de podcasts, y ellos, pues no sé, se llamarán Sauber algo, o yo qué sé. Por cierto, que Alfa Tauri probablemente se pasa a llamar Hugo Boss Red Bull o Bull o una cosa así. Cambian de Alfa Tauri a Hugo Boss, es lo que lo que se viene diciendo en los últimos días. Y en el caso de Sauber, pues yo ya aprovecharía ahora, ¿no? O sea, quizás el próximo año no, o en 2025, pero lo que sí que empezaría, por ejemplo, Carlos Sainz. Yo tendría claro que si fuera Audi iría a por Carlos Sainz. Tendría claro. Y después al lado de Carlos Sainz, un Hulkenberg.
me cuadra. Y por cierto, no sé si notasteis en Monza este año la falta de árboles. Yo la verdad que lo noté bastante y digo, hostia, aquí el parque de Monza, aquí falta un montón de árboles. Y resulta que es debido a las gigantescas lluvias que obligaron a suspender Imola, pues afectaron también a Monza y la cantidad de árboles que se llevó por delante ha sido importante porque alguna zona de bosque que tenía Monza, aquí este fin de semana estaba pelada. No sé si notasteis eso vosotros. Yo la verdad es que me estoy fijando ahora. Y bueno, árboles sigue habiendo, obviamente, pero tampoco me conozco Monza tantísimo. ¿En qué zona era? ¿Dónde había tantos árboles? Pues en las zonas del Esmo, zonas de Chicán, por ahí suele haber bastante árbol, o sea, densidad. Y aquí ves que hay, o sea, que se ve el suelo, vaya. Ya. A ver si hay alguna toma aérea. Ostras, sí, tanto, ¿eh? Y aparte ya no es que se vea eso, aquí un árbol, sino que están como pocos sanos los que quedan. Sí. Pues no, la verdad es que no me había fijado. Un Monza que vuelve a estar en, bueno, ellos quieren renovar un poco como Cataluña, ¿no? Que quieren no estar renovando año a año, cada 2 años, una cosa, sino que quieren renovar rollo 4 años, 5 años, pero claro, Domenicali dice, vale, perfecto. Primero, a día de hoy hay 2 grandes premios en Italia, cosa que de momento solo está Estados Unidos, que ya 4 y tal, y quizás 2 es demasiado para Italia. Y después, si el elegido es Monza, aquí hay que hacer una inversión. Una inversión porque también el camino que va a la Fórmula 1 es que las entradas sean más caras, pero claro, a cambio de las entradas más caras hay que darle algo a los clientes, ¿no? Y una de las cosas, aparte del espectáculo en pista, es que las instalaciones y etcétera, etcétera del circuito, pues mejoren. Y la verdad es que Monza, pues es el circuito de toda la vida, pero, hombre, comparado con lo que vamos a ver a final de año en Las Vegas o otros circuitos que tenemos, o Miami, pues no tiene nada que ver, ¿no? Y como siempre, pues a ver si salen a socorrer Monza a las autoridades de la región, etcétera, etcétera, o si no, acabará muriendo. Es un clásico y bueno, yo personalmente ojalá se quede, pero bueno, yo siempre lo digo con todos los circuitos así que tienen tanta historia, ¿no? De la Fórmula 1 detrás. Y con todo esto, si queréis, hacemos un repaso a cómo han quedado clasificaciones. Con este Gran Premio, Verstappen sigue en primera posición, 364 puntos. No sé ya estadísticamente matemáticamente cuántas carreras le faltan por ganar para ser campeón, pero estamos ya cerca. Yo calculo que sobre el Gran Premio de Japón ya podría salir matemáticamente campeón si sigue ganando carreras. Está prácticamente a 150 puntos de Checo. En torno a eso. Yo por ahí calculo, igual que el año pasado, que también se proclamó en Japón, yo le calculo por ahí, si sigue este ritmo. Pues poco falta, ¿eh? Poco falta el ritmo que va. 364 puntos, primera posición. Segundo, Checo Pérez, 219 puntos. El tercero es Fernando Alonso con 170. Cuarto, Hamilton con 164. Por detrás de ellos, quintos, Carlos Sainz con 117. Sexto, Charles Leclerc con 111 puntos. Séptimo, George Russell con 109. En octava posición, Lando Norris con 79 puntos. Novena posición para Lance Stroll con 47 puntos. Décimo, Pierre Gasly con 37 puntos. 36 tienen en undécima y decimosegunda posición Esteban Ocon y Piastri respectivamente. Con 21 puntos está decimotercero Alex Albon. Decimocuarto está Nico Hülkenberg con 9 puntos. Decimoquinto Valtteri Bottas con 6.
16º está Su con 4 puntos. 17º Yuki Tsunoda con 3. 18º Kevin Magnussen con 2 puntos. Y el resto todavía no han puntuado. Ni Sargent, ni Lawson, ni, bueno, obviamente ya De Vries, ni Dani Ricciardo. En cuanto a equipos, otro que tampoco le debe faltar mucho ya para programarse campeón del mundo, Red Bull, primera posición, con 583 puntos. Por detrás está Mercedes, segundo, con 273 puntos. Tercero, Ferrari con 228 puntos. Le quita la tercera posición a Aston Martin en esta carrera. Cuarto, Aston Martin con 217. Quinto es McLaren con 115 puntos. Sexto, Alpine con 73 puntos. Séptimo, Williams con 21. Octavo, Haas con 11 puntos. Noveno, Alfa Romeo con 10. Y último de todo, finalmente, es Alfa Tauri, 10ª posición, 3 puntitos. Desde luego las cosas aquí se están moviendo y nos quedan la primera posición, como decimos. Matemáticamente aún no hemos visto detalle, pero poco debe faltar para que podamos decir que matemáticamente Max Verstappen y Red Bull son campeones del mundo. Pero por detrás sí que tenemos luchas interesantes. Fernando Alonso y Hamilton, Carlos Sainz y Leclerc, esa posición segunda, tercera y cuarta del campeonato de constructores. Y es una pena, bueno, que no involucren al primer clasificado, pero es lo que volvemos a tener un año más. Y luego, Juan, por tu parte, ¿cómo ha resultado la porra este fin de semana? Pues déjame que la abra. Vamos a ver, en este caso las felicitaciones hay que dárselas a Vágaras, a ti, Emma, que quedaste segundo, y a Jan Bedel, fue los 3 que mayores puntuación sacaron en este campeonato, o sea, en este gran premio. En lo que es la porra, os ganó a vosotros 3, Chodaboy con el pronóstico reserva, 176 puntos, Vágaras 175, Enma 166 y Jan Bedel 161. Muy cerquita se quedó Carmelo, que estuvo en el podio la semana pasada también, con 160. La general sigue encabezada por J. Fresu, 1945 puntos. En segunda posición, el segundo, tercero, cuarto y quinto, va cambiando de una semana a otra. En esta semana el segundo es Intro, Enma, 1892, What the Fuck tercero, que además es así, What the Fuck, me lo confirmó el mismo, 1889, cuarto Lord, 1888 y quinto Alf, 1881. Ya un poquito, con una poquita diferencia, viene después apelando con 1842. En la regularidad, pues eso, Vágaras 11 puntos, Intro 10, Jan Bedel 9, Carmelo 8, y la clasificación general, también como en el caso de la porra, encabezada por J. Fresu con 73 puntos, después viene apelando con 61, y tercero Enma con 59, cuarto Godefa con 57, quinto Alf con 56 y sexto Lord con 53. Si las cosas están apretadas en lo que es la porra, en la clasificación de la regularidad también apretadísimas. J. Fresu, que parece que va destacado, tampoco se puede dormir en los laureles porque tampoco están tan lejos, ¿no? Ni en una clasificación ni en la otra. Así que nada, animaros a seguir participando. En esta ocasión, si en la semana pasada hubo solo una persona que acertó la vuelta rápida y porque fue con el pronóstico reserva, en este caso, lo comentábamos antes de empezar a grabar, pues nadie fue capaz de acertar que la vuelta rápida la iba a hacer Piastri, ni entre los pronósticos enviados ni tampoco en los pronósticos reserva. Sí que hubo 4 personas que acertaron que Carlos Sainz iba a hacer la vuelta rápida, la pole position. Y nada, aún no está el formulario de Singapur, falta una semana larga. Cuando esté, pues podréis encontrar el enlace, como siempre, en la web,
o en el grupo de Telegram. Y a ultimísima hora, cuando ya falta poquito, pues a todos aquellos que os habéis registrado os llegará un correo con el enlace, a no ser que, bueno, algunos de vosotros habéis dicho que preferís no recibirlo. Y bueno, pues nada, a excepción de estas personas, el resto, y cualquiera de vosotros que no quiera recibir ese correo, pues también que escriba y lo quitamos de la lista. Y nada más, no sé si tenéis alguna preguntilla sobre la porra o me he dejado algo. En principio yo creo que ha sido muy extenso, ¿no? Lo que has comentado. Eso, seguir animándoos a que participéis y ahí ya poco queda para que empecemos a ver quiénes pueden quedar en primera posición a final de temporada. No sé si vosotros tenéis alguna cosilla más que comentar de este Gran Premio. Quizá la anécdota de Carlos Sainz fuera del circuito. El famoso reloj que según el medio en el que lo consultes vale desde 200.000 euros hasta, no sé, el medio millón o algo más. Que bueno, por lo visto, después del Gran Premio, Carlos estaba por la ciudad de Roma. Se le acercaron unos chicos que parecía que iban a hacerse unas fotos con él, unos fans, y bueno, le han intentado robar el reloj, se lo han quitado. Un reloj que, como digo, depende del medio en el que se consulte, pues son ediciones bastante limitadas y bastante caras. No sé exactamente ya con tal baile de cifras cuánto costaba, pero bueno, se ha dicho cifras desde los 200.000 a los 500, 600.000 euros. Y que finalmente, bueno, pues los ha parado el propio Sainz con la ayuda de algún pasante que iba por allí y sobre todo también de parte del equipo de Carlos, y que los han retenido hasta que ha venido la policía, ¿no? Ha quedado, digamos, la anécdota del fin de semana después de todo lo que han vivido en el circuito, pues aún le quedaba esa emoción, entre comillas, por vivir al pobre Carlos Sainz. A mí nunca me van a robar un reloj de 300.000 euros, ¿eh? Que asumo que además, bueno, la gente decía cómo gastarse eso. Entiendo que es patrocinador, no sé si del equipo personal, que además no es suyo. Y bueno, ahí pues han corrido ríos de tinta tanto con el precio como con la discusión de qué demonios se hace con un reloj que al final, con la diferencia de un Casio de 8 euros, también te da la hora, ¿no? Bueno, y lo que vamos a hacer es cerrar este episodio. Os emplazamos a que nos escuchéis la próxima semana con el previo del siguiente Gran Premio, que será el Gran Premio de Singapur. Este fin de semana descansamos en Fórmula 1. Y como siempre, agradeceros que hayáis estado ahí una semana más. Recordaros que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar tanto el podcast, redes sociales, medios de contacto y también los enlaces para participar en la porra y para gestionar la porra. Con lo cual, nada, nuestro centro neurológico es ese, y ahora os dejo con mis compañeros que os recordarán formas de contacto y redes sociales. Y nada, hasta la próxima semana. En Twitter nos podéis encontrar como @desdeboxes y en Mastodon nos podéis encontrar como @desdeboxes, @mastodon.social. Y por mi parte, nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si queréis enviar un email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com. Y si lo que os apetece es comentar las carreras, sobre todo, aunque también comentamos cosillas durante la semana en el grupo de Telegram, lo podéis encontrar en... ¿Cómo es? telegram.m/desdeboxes, algo así. Bueno, os metéis en Telegram, buscáis Desdeboxes y aparece seguro. Y si no, pues nos enviáis un correo y os enviamos la dirección. Supongo que en la web también está lo de... Voy a comprobarlo. Sí, en la web también tenéis el enlace al grupo de Telegram. Venga, hasta la semana que viene. Un abrazo, chao, chao. Joder, tengo un calor. Cerré la ventana porque se escucha mogollón. Y me estoy asando.
Pero ya para mañana ya dan alerta de lluvias, ¿eh? Estoy deseando que lleguen. Ya algo refresca.